quiero tomarme un minuto para saludar a todos los que nos escuchan a través de la radio, a través de la iglesia en línea, a través de las redes. Vaya desde acá, desde las Buenas Nuevas de Cabudare, un fuerte abrazo, bendiciones en el nombre de Jesús y que este sea un tiempo también maravilloso para todos los que nos escuchan en el país y fuera del país también. Amén, porque nos escuchan de muchas partes a través del internet. Bien, este tema se llama Buena noticia más fe igual a reposo. Bien, y ya vamos a entender por qué. Nuestra lectura principal va a estar basada en Hebreos capítulo 3 y en Hebreos capítulo 4. Bien, vamos a desplazarnos de Hebreos a Salmos, de Salmos a Números, de Números a Levítico, pero nuestra lectura principal va a estar anclada en Hebreos capítulo 3 y Hebreos capítulo 4. No pierdas eso de vista. Muy bien. Hebreos capítulo 3, verso del 7 al 11, dice así: por eso, como dice el Espíritu Santo, ¿quién está hablando? El Espíritu Santo, ¿bien? Por eso, como dice el Espíritu Santo, dos puntos. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se alejan de mí y no reconocen mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Bien, eso es parte de nuestra lectura principal. Ahora, aquí hay algo interesante. Esto fue lo que el Señor no me permitió alejarme de Él, sino que me dijo: no, lee eso y compártele eso a la iglesia. La primera pregunta que yo me hacía era: Señor, ¿cuál rebelión? ¿Qué te enojó tanto para decir no entrarán en mi reposo? Dice que hubo un evento, lo que acabamos de leer, dice que hubo un evento en rebelión en aquel día de prueba en el desierto. ¿Cuál fue ese día? Vamos para poder saber cuál es ese día, debemos irnos al Salmo 95. En el Salmo 95 se nos da la respuesta primeramente de qué ocurrió ese día y por qué Dios dijo lo que dijo acerca de su pueblo. Salmo 95. Me encanta porque lo que acaba de hacer el autor de Hebreos es citar el Salmo 95. Es extraordinario. Bien, me encanta cuando alguien, cientos de años después en la Escritura, cita otras partes de la Escritura que ocurrieron y se dijeron mucho antes. Mira lo que dice el Salmo 95, verso del 8 al 10. Si ustedes oyen hoy su voz, igual miren, lo mismo. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en Meribá. Ya tenemos el lugar, no lo teníamos antes, ahora lo tenemos. Como en Meribá, como aquel día en Masá, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. 40 años estuve enojado con aquella generación y dije, son un pueblo que siempre se aleja de mí. ¿Ven? Lo mismo que acaba de decir el autor de Hebreos, lo dice el salmista, solo que el salmista nos dice el lugar y nos da una pista de, ok, ya sé dónde buscar, porque pienso, ¿qué enojó tanto al Señor para decirle, no entrarán en mi reposo? Ocurrió en Meribá, en Masá. Mira que Meribá significa altercado. Meribá significa altercado y Masá significa prueba o provocación. Por eso el autor de Hebreos nos dice, hubo una rebelión allí, hubo una provocación, hubo un altercado, y estos dos nombres, tanto Masá como Meribá, son nombres que se le dan al lugar donde ocurrió la rebelión. Ahora que ya sabemos el lugar, podemos ir a los primeros libros de la Escritura y saber qué pasó en ese lugar. Bien, Masá, ¿sí?, y Meribá
fueron nombres dados a dos lugares, no fue una sola rebelión, fueron dos rebeliones particularmente a las que se refiere el autor de Hebreos. Mira que muchos de nosotros conocemos cuán rebelde fue el pueblo de Israel cuando Dios los sacó de la esclavitud para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel y donde ellos iban a tener reposo. En todo ese transitar, el pueblo se rebeló muchas veces contra Dios. Muchos de ustedes conocen la historia, bien, muchos comentarios. De hecho, uno de los comentarios más icónicos e irreverentes que yo recuerdo del pueblo de Israel era en aquel momento en donde tenían al ejército egipcio, literalmente dice la escritura, le estaban pisando los talones y delante tenían un mar, bien, tenían el mar. Y ellos le dicen a Moisés, es que en Egipto no habían suficientes sepulcros que nos trajiste acá a morir en el desierto, es que ya no había donde enterrarnos. Es uno de los comentarios que yo recuerdo más icónicos del pueblo de Israel ante Moisés, y no solamente ante Moisés, sino ante Dios, porque es lo mismo, es lo que le dijo él a Saúl, no te han rechazado a ti, Saúl, me han rechazado a mí. Es lo mismo que ocurrió con Moisés, bien, es una irreverencia y un irrespeto contra Moisés, pero es que Moisés es el enviado del Señor, bien. Pero esta rebelión en el desierto no se refiere a todos esos comentarios irrespetuosos, sino a dos eventos específicos. Se refiere al Señor con Meribá y Masá. Mira el primero de ellos. El primer altercado ocurre o está descrito en Éxodo capítulo 17. Bien, en Éxodo capítulo 17 es donde ocurre la primera rebelión en el desierto, o la que se ha tomado en cuenta en esta porción de la escritura para que el Señor haya dicho lo que dijo. Bien, ¿qué ocurrió allí? Los dos eventos de rebelión tienen que ver con que el pueblo tenía sed y Dios hizo brotar agua de la roca. Los dos eventos. El primero, como les digo, está en Éxodo 17. El pueblo tenía sed y el pueblo hizo dos comentarios muy graves e irrespetuosos acerca de Moisés y el Señor. El primero de ellos fue, ellos le dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Fue una pregunta. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos aquí? Yo se los estoy diciendo con una voz diferente, pero yo me imagino que un reclamo como eso debe ser difícil. Bien. Pero hicieron otro comentario. Si creen que este es grave, hicieron otro. Le dijeron, ¿está pues el Señor entre nosotros? ¿Sí o no? Le dijeron a Moisés. Es irrespetuoso. Bien. El Señor ya los había sacado de Egipto. Ya el Señor había manifestado portentos, milagros, asuntos sobrenaturales, y esta gente le falta agua un día y tienen la irreverencia de decirle a Moisés, ¿pero está el Señor con nosotros, sí o no? Cuéntame. Es una pregunta, no es un comentario, es una pregunta. Mira, ¿está o no está el Señor con nosotros? Bueno, pero no lo van a saber ustedes. Todo lo que han visto, todas las señales, todos los prodigios, ¿cómo se les ocurre decir a Moisés, mira, ¿contamos con tu Señor o no? Cuéntame. Es irrespetuoso. Pero si creen que ese altercado es grave, posteriormente, en su recorrido por el desierto, pasó otro evento similar, que es la segunda rebelión. Esa está en Números capítulo 20. Volvieron a tener sed y ocurrió esto. Escucha esto. ¿Cómo quisiéramos haber muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor? ¿Para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable y no hay higueras, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber. ¿Te han dicho alguna vez? Espero que no, pero sucede. A mí me ha pasado, ¿por qué me trajiste a este lugar a comer tan horrible? Por cierto, no fue mi esposa, por si acaso. ¿Te lo ha dicho alguien una vez? ¿Por qué me regalaste esta camisa tan horrible? Duele mucho, ¿cierto?
Uno hace el esfuerzo, todo, uno dice, wow, esto le va a encantar y te dicen, esta comida te quedó horrible. ¿Te han dicho antes así? Es doloroso, ¿cierto? Uno se enyuca demasiado con eso, ¿sí? Es horrible, sí, cuando te dicen, y esto es tan horrible. De todos los comentarios, creo que este fue terrible, ¿sabes? ¿Por qué nos trajiste a un lugar tan horrible? Le dicen a Moisés. Moisés sintió tanto dolor, ¿sí? Que fue con Aarón, se postró rostro en tierra delante del tabernáculo y dijeron, Señor, ayúdanos, porque están a esto de apedrearnos. Están a esto de apedrearnos. ¿Qué hacemos con este pueblo? Estaban frustrados. Cuando ellos se postran delante del Señor, el Señor le da instrucciones y le dice, bien, Moisés, levántate. Toma tu vara, ve delante del pueblo, ve delante de la asamblea, reúnelos a todos, declara sobre la peña, declara sobre la roca y de ella brotará agua. Le darás a beber al pueblo, a los niños y a los animales. Enseguida, Moisés toma la vara, hasta ahí va bien. Luego se va, reúne a las personas y lo primero que les dice es, escuchen rebeldes. El Señor no le pidió eso a Moisés. Escuchen rebeldes. Número 1. Luego le dice, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Perdón, tú no lo vas a hacer. Es Dios quien te dijo que declarara sobre la peña y de ella iba a salir agua. Y él le dice, escuchen rebeldes, los exhortó a todos. Escuchen rebeldes. ¿Es que acaso tenemos que sacarle agua de esta peña? Me imagino que se refería a él y al hermano. Tenemos que sacarles agua de aquí. Enseguida tomó la vara, golpeó la roca 2 veces y de ella brotó agua que le dio de beber a los hombres, a los niños y a los animales. ¿Quién le dijo que golpeara la roca? Nadie lo mandó a eso. El Señor le dijo, declara y háblale a la peña. El hombre fue, le dio 2 palazos. Dijo, es que tengo que hacerlo yo, cuerdas de rebelde. Bueno, aquí está, paz, paz. Es muy similar a lo que le dijo el Señor, pero similar no es igual. Bien, similar no es igual. Desobedeció. Todos bebieron. El Señor es bueno y fiel. Amén. Luego de que eso ocurrió, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado, es decir, al reposo. Ni entran ellos ni entran ustedes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no creyeron en mí. Porque no manifestaron mi santidad delante del pueblo. Y yo pensaba, Señor, ¿cómo es esto que alguien puede frustrar tu santidad o puede ser obstáculo para manifestar tu santidad? Simple, queridos. Parte de la santidad del Señor es que Él no miente. Él no puede mentir. No hay mentira ni engaño en Él. Y lo que sucede es que el Señor dio una instrucción y Moisés hizo otra. Bien, lo que ocurre allí, o lo que el Señor explica es, mi santidad iba a ser manifestada porque yo no miento, y si dije que les daré de beber, pero Moisés hizo como que viene de él, ¿bien? Porque primero los exhorta a todos y después le da golpes a la peña y dice, es que yo tengo que hacerlo para que ustedes crean en esto. ¿Tengo que acaso sacar el agua de la roca? Y el Señor dice, mi santidad es, o parte de mi insondable santidad, es no mentir. Y tú no manifestaste mi santidad delante del pueblo porque tú hiciste lo que quisiste hacer. Yo no te mandé a hacer eso. No entras ni tú ni el pueblo. Tremendo, ¿verdad? Ahora, volvamos a la lectura principal para que podamos entender un poco más esto. Vamos con Hebreos capítulo 4, versos del 1 al 3. Recién al inicio del sermón leímos el 3. Vamos ahora con unos versos del 4. Habla de la misma idea. Mire lo que dice el autor. Temamos pues,
No sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe los que la oyeron. Ahora bien, en tal reposo entramos los que somos creyentes. Mira algunas cosas que quiero rescatar de aquí. No podemos, queridos, estar en el reposo. ¿Cuánto estamos en Cristo Jesús? Levanta tu mano para saber. No podemos estar en Cristo Jesús, que es el reposo, y parecer que no lo estamos. No se debería. No se debería. El autor acá de Hebreos está diciendo, hey, que ninguno de ustedes, estando en la promesa del reposo, parece que no están. Estando. ¿Ya lo ven? Dice, estas personas en el desierto iban camino a una tierra de reposo donde fluye leche y miel. Es lo que hizo Cristo con nosotros, bien, sacarnos de la esclavitud y del cautiverio y llevarnos al reposo, bien, a una tierra de reposo, y esa tierra de reposo es nuestro Señor Jesús, bien. ¿Qué es lo que sucede? Él está diciendo acá, el autor de Hebreos dice, hey, si ya están en la tierra prometida, si ya están en Cristo Jesús, tiene que notarse cómo están en el reposo y parece que no lo están, ¿sí? Nos ha ocurrido muchas veces. Y créanme, esto no es solo para ustedes, no es que los estoy regañando, es que esto es para mí también. Que a veces estamos en el reposo del Señor, pero parece que no. Y Él dice, tengan cuidado, es lo que dice el autor de Hebreos acá en el capítulo 4, porque están en el reposo, pero parece que algunos de ustedes no lo han alcanzado todavía, parece que se quedaron detrás. Parece que se quedaron fuera y que no han llegado todavía. Pero si están en Cristo, ya están en el reposo, ya están allí. Solo necesitan asumirlo y creerlo. Bien, pero mira otra cosa. Dice, esto es muy importante. Es lo mismo que dice Hebreos. Voy a volver a leer el verso 2 del capítulo 4. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó porque no la acompañaron con fe. Wow. Mira esto. Ellos escucharon a Dios, vieron a Dios hacer portentos, vieron hacer Dios milagros, escucharon la palabra del Señor a través de Moisés, pero no quisieron creerla. No acompañaron el mensaje con fe. Y porque no acompañaron el mensaje con fe, no entraron en el reposo. Porque de escuchar, escucha cualquiera, pero creer, pocos. Yo me pongo con un megáfono y una corneta en la Plaza La Cruz a predicar, y créanme que todos los que pasen me van a escuchar. Todos me van a escuchar. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Quién creerá en lo que Dios está diciendo a través de mí? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Dice, esa gente no aprovechó el oír con el creer. Por eso no reposaron, no entraron. Porque escucharon a Dios, lo vieron hacer cosas y se negaron a creer. Por eso no reposaron. Bien. Así que nosotros no solamente somos los que escuchamos el mensaje, sino los que creemos en el mensaje. Amén. Y porque creemos somos hacedores del mensaje. Pero debemos creerlo primero. Saben que hace un tiempo, ¿sí? Porque definitivamente las buenas noticias del Evangelio se tienen que acompañar con fe. ¿Ya entiendes por qué la buena noticia más fe es igual a reposo? Porque no es solamente es escucharlo, sino que debo creer en lo que estoy escuchando. Por ejemplo, si nosotros hablamos acá de la salvación en Cristo Jesús, que es algo que hacemos mucho, ¿por qué a veces algunas personas que amamos parten con el Señor y nosotros nos devastamos como si el Señor nos hubiese mentido? ¿Ya lo ves? Hey, si hemos hablado de la salvación y yo creo en la salvación, yo tengo que entender que esa persona a quien amo está con Dios y está en Cristo Jesús. Y no hay nadie que evite eso, ¿bien? No digo que no
nos entristezcamos a veces, ni tengamos momentos bajos, pero no podemos hacer anclajes emocionales y ver como que no estamos en el reposo, cuando sí lo estamos. Bien, es lo que está diciendo, procuremos. Esa palabra que dice allí, temamos, no es de temer, es estar alerta. Estén alertas y estén pendientes de que no sea que estando en el reposo, parece que no lo están. ¿Sí? Parece que no lo están. La palabra dice, yo los favorezco a ustedes aquí, en la tierra de los vivientes y en la eternidad. Por lo tanto, si yo creo en eso, y si creo en lo que dice muchísimo el pastor Eliezer, que está en la Escritura, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando alguien parte con el Señor, yo debo tener confianza en eso y debo reposar en que el Señor es fiel. Bien, porque ¿qué hago con lo que escucho? ¿Qué hago con lo que estoy escuchando? Bien, son 52 mensajes. No es escucharlo nada más, es creerlo. La Escritura dice, la fe viene por el oír. Viene por el oír, pero no es el oír. Viene por el oír, pero la fe no es en el oír, es en el creer en el corazón. Tienes que creerlo. Viene por el oír, sí, pero tienes que creerlo. De hecho, la salvación es por creer en el corazón. Dice, declara con tus labios que Jesucristo es el Señor, pero tienes que creer con el corazón que Él es el Señor. Bien, pero es creer con el corazón. Otra cosa que dice el autor de Hebreos es, quienes verdaderamente reposan en el Señor son los que creen. Es el final del texto que acabo de leerles. Solo los que entran en el reposo del Señor son los que creen. ¿Sabes qué ocurrió en el desierto? Va a entrar Josué, va a entrar Caleb, que fueron los que creyeron en mí, y todos los hijos de ustedes que dijeron que iban a hacer botín de guerra y que se los iban a llevar, ellos van a entrar, pero ustedes no. Wow. Los hijos que ustedes dijeron que iban a hacer botín de guerra porque no tenían nadie en que los defendiera, no tenían a nadie, cuando me tenían a mí, ellos van a entrar. Pero ustedes no, sus hijos van a entrar. Wow. Es por creer que podemos reposar. Un corazón que cree es un corazón reposado. Es el corazón que cree, queridos. No es el corazón solo que escucha. Miren lo que sigue diciendo Hebreos. Estoy igual en el verso 4. Voy ahora en el capítulo 4, voy al verso 6. Aunque todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a los que se les anunció, y los primeros a quienes se les anunció, las buenas noticias, no entraron por causa de su desobediencia. Dios, aquí viene una muy buena noticia. Dios volvió a fijar un día que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Está diciendo, hay algunos que no entraron en esa oportunidad. Y hay algunos que ahora, hoy en día, no han entrado tampoco. Por eso estamos orando tú y yo, ¿cierto? El cónyuge, tu hermano, tu cuñado, algunos hijos tuyos. Estamos orando para que ellos puedan entrar en el reposo del Señor, ¿bien? Pero dice, aquellos en el pasado que no entraron por desobedientes. Y yo me pregunto, Señor, ¿en qué desobedecieron? ¿Sí? ¿En qué desobedecieron? Porque dice que lo que ocurrió fue que no entraron por desobedientes. ¿Saben cuál fue la desobediencia? No creer. No le creyeron al Señor. Esa fue la desobediencia. Mira, te voy a compartir ahora uno de mis versículos favoritos de la Escritura, que al leerlo pude entender muchísimas cosas acerca de cómo funcionan, bien, estas cosas en el reino. Es muy corto, es una sola línea, son pocas palabras, pero dice mucho. Está en Juan capítulo 16, verso 9. Juan capítulo 16, verso 9. Mira lo que dice. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niegan a creer en mí. Eso es todo, queridos. El pecado
no es fumar, no es mentir, no es fornicar, no es robar, no es beber. Es que se niegan a creer en mí, dice el Señor. Ese es el pecado del mundo. Se niegan a creer en el Hijo. Ese es el pecado del mundo. El Señor lo resumió todo en una sola cosa. Dice, la falta de ellos, el pecado de ellos. Y fíjate que dice, se niegan. ¿Saben qué significa se niegan? Les he enviado a mis profetas, los han matado, los han perseguido, les he hablado, pero se niegan a creer en mí. Fíjense que al principio de la historia, en Hebreos, cuando todavía estábamos en el capítulo 3, el Espíritu Santo dijo, es que tengo 40 años mostrándoles mi favor en el desierto y todavía se niegan a creer en mí. Y tengo 40 años favoreciéndolos, ¿ya lo ves? 40 años. Y se niegan a creer en mí. Y estas palabras se las está diciendo Jesús a sus discípulos. Y dicen, es que el pecado del mundo es que se niegan, se resisten a creer en lo que yo les digo. Ese es el pecado de ellos. Y no entran en el reposo, no porque yo no quiero, porque es que yo vine a salvar al mundo, no a condenarlo. Es que como no creen en Él, no pueden entrar en Él, ni modo. Ni modo. Es que ellos se niegan a entrar por una puerta que está abierta para todos, porque Cristo murió por el pecado de todos, amén. No por algunos privilegiados, sino por todos. Y dice, se niegan a entrar por la puerta. Yo soy la puerta, dice el Señor. Yo soy la puerta. Ahora, dice, el pecado del mundo consiste, lo vuelvo a repetir, por favor, tenlo allí en tu mente. El pecado del mundo consiste en que se niegan a creer en mí. Pero el Señor dice, hoy en mi amor, en mi misericordia y en mi gracia he dispuesto un nuevo día. ¿Cuál es? Hoy es el nuevo día. Hoy. ¿Y saben qué contiene el nuevo día? ¿Y qué es la instrucción que se nos da? Si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Permíteme hacer lo que quiero hacer en tu vida. Permíteme hacer lo que quiero hacer en tu corazón. No seas desobediente. Y desobediente no es, rebelde, tal vez. No, no. La desobediencia es, cierro mi corazón y no dispongo creer en lo que tú me estás diciendo. Esa es la desobediencia. Porque muchas veces vemos la desobediencia como un muchachito pataleando y haciendo que a veces nos ponemos así también. Pero se trata es de cerrar mi corazón y negarme a escuchar lo que Dios tiene preparado para mí. Si escuchas hoy la voz del Señor, no cierres tu corazón. Porque a lo que abras tu corazón, y cuando digo abre tu corazón es que cuando crees en lo que el Señor te está diciendo, verdaderamente vas a sentir un reposo del cielo. Cuando realmente creas en lo que Dios ha dicho antes de Él y de ti, acerca de ti. Continúa la historia en Hebreos, continúa el relato en Hebreos. Igual, estoy en el capítulo 4, voy ahora con el verso 8. Por cierto, esto de Dios volvió a fijar un día, que es hoy, no es nada más para los que aún no han aceptado a Cristo y no lo han declarado como Señor de su vida. Es para los que ya estamos en Cristo también. Porque ocurre lo siguiente, me permiten este paréntesis. A veces el que está ya en el Señor y está en el reposo parece no estarlo. Y el que está en el reposo y ya está en Cristo, Dios no le habla a usted una sola vez. Todos los días el Espíritu Santo quiere hacer algo con tu vida especial. Bien, por eso el que cree, ¿cuánto creen en el Señor Jesús? Para ustedes también, el Señor le está diciendo, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Es para el que no cree y todavía no ha recibido a Cristo, pero para nosotros también, que a veces hemos visto el favor del Señor por 40 años y mañana lunes nos ocurre algo y pensamos que nuestro Dios mañana ya cambió. Durante los 40 años anteriores sí fue bueno y fiel, pero hoy creo que no lo va a hacer, por eso dudo en el corazón. No. Tu Señor, cuando decimos que nuestro Señor es fiel, es que no cambia. Bien, es bueno siempre. Bueno siempre.
Entonces no podemos ver los portentos del Señor 40 años. Bueno, yo tengo 41, gloria a Dios. Los que tienen menos, bueno, tienen un poco menos viendo la fidelidad del Señor, pero igual, no va a cambiar. No va a cambiar. La fidelidad del Señor sobre nosotros no va a cambiar. Hebreos capítulo 4, verso 8, dice, porque si Josué les hubiese dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Y en Hebreos se nos está hablando a través del Espíritu de otro día que es hoy, ¿bien? Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo. Esa palabra, porque a veces los predicadores de la gracia le tenemos miedo a la palabra esfuerzo. Sí, no sé por qué, pero óyeme, esta palabra esfuerzo es apresúrense, háganlo pronto, entren en el reposo del Señor. Los que no están todavía, apresúrense. Queridos, no porque te vayas a ir al infierno, sino porque cada día que pasa sin que entres en el reposo del Señor es un día más que te estás perdiendo de todas sus maravillas. Entra en el reposo hoy. Entra en el reposo hoy, queridos. Esta semana estaba pensando a veces cuán frágiles son nuestras vidas. ¿Te ha pasado que a veces ves a alguien, lo ves sano y al otro día ya no está? Y tú dices, ¿qué pasó? Si yo ayer lo vi. ¿Te ha pasado? Queridos, no tenemos tiempo que perder. Entremos en el reposo hoy. Los que no están y los que están, vivan como si estuviesen en el reposo. ¿Bien? Vivan como si estuviesen en el reposo. En este último fragmento dice que el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, como Dios descansó de las suyas. ¿Sabes qué significa? Que esas noches en donde no podemos dormir porque algo nos preocupa y nuestra mente no para de analizar e inventarse películas, esa es nuestra mente tratando de solucionar. Bien, la mente no está reposando ni el corazón tampoco, porque no estamos creyendo en lo que Dios va a hacer mañana por cada uno de nosotros, sino que estamos pensando cómo resolver nosotros fuera de Dios. Cuando no le crees a Dios, que Dios seguirá siendo el mismo hoy, mañana y siempre, tu mente comienza a resolverlo ella. Y ahí es cuando no duermes, porque dices, ¿cómo lo resuelvo mañana? ¿Cómo lo resuelvo mañana? Y te inventas todos los escenarios. Quiero decirte algo, y esto es muy importante. Si no me has escuchado el resto del sermón, por favor escucha esto, ¿sí? Que es una de las cosas más importantes. La gracia no es no hacer nada, ¿bien? La gracia no nos conviene en personas irresponsables y mediocres, no. Muchos pensamos, no, mañana tengo que ir a llevar a mi hijo a la escuela. No, pero estamos en gracia. Mejor, ¿cómo para qué? ¿Para qué lo hago? Estamos en gracia. Sí, si tienes una maestra inconversa, ¿sí? Y después te llaman a una reunión de representantes por irresponsable. Esa no es la gracia del Señor. No, Padre, yo me voy a poner aquí a improvisar. Yo ni he hablado contigo en toda la semana, Señor, y me voy a poner aquí a hablarle a mis hermanos de cualquier cosa que a mí se me ocurra, porque como estoy en gracia. No, la gracia no nos conduce hacia la mediocridad ni hacia la irresponsabilidad. Queridos, la gracia es hacer lo que tienes que hacer sabiendo que cuentas con el favor del Señor. Bien, la gracia es hacer lo que tienes que hacer, pero con el corazón reposado. Y un corazón que reposa es un corazón que cree. Esa es la gracia del Señor. Tienes que llevar a los hijos a la escuela. Tienes que llevar el carro al mecánico. Para eso se necesita mucha fe, ¿sabe? Para llevar el carro al mecánico. Porque un ruido se puede convertir en más de $500. Bien, un pequeño ruido. ¿Sí? Tienes que hacer la llamada que tienes pendiente a hacer.
Tienes que ir a la entrevista que tienes pendiente hacer. Tienes que hacer el proyecto que está en tu mente y que Dios lo puso. Tienes que hacer cosas. Tienes que hacer mercado, tienes que cocinar, tienes que hacer un montón de cosas. Tienes que lavar, tienes que cocinar, tienes que limpiar. Queridos, hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo con el corazón reposado en el Señor. Bien, la gracia no es no hacer nada, es haciendo confiando, ¿sí? Porque el corazón que cree es el corazón que reposa. Bien, es el corazón que reposa. No es solo escuchar, es creer en lo que estoy escuchando. Bien, si hay una situación justo ahora que no te está dejando disfrutar del descanso en el que ya estás, vamos a ponerlo delante del Señor esta mañana y vamos a decirle: Padre, ¿qué has dicho tú acerca de mí, acerca de ti y acerca de esta situación en mi vida que yo no he creído, que no he creído todavía? Porque si esto me está preocupando, óyeme, si esto me está preocupando, es que hay algo que tú me has dicho antes que yo todavía no he creído. ¿Sí? Si esto me preocupa. Porque si entiendo quién eres tú, Señor, esto no debería preocuparme. Bien, no debería preocuparme. Queridos, esta semana van a ir a hacer lo que tienen que hacer. Y lo van a hacer en el nombre del Señor. Amén. No importa el gigante que tengan delante. El gigante Goliat vino con sus armas y vino un muchachito de 15 años en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y una piedra de río fue suficiente, bien, para derribar a un gigante. La diferencia no la hizo la piedra. La diferencia la hizo en el nombre en quien vengo, bien, y yo vengo en el nombre del Señor, bien. ¿Sabes cómo iba? Con un corazón reposado, con un corazón confiado. Queridos, agarró la piedra, de hecho buscó 5, las metió en la bolsa, le lanzó la onda, hizo lo que tenía que hacer, pero ¿saben cómo lo hizo? En el nombre del Señor, lo hizo confiado, y eso fue lo que hizo un resultado. ¿Saben qué ocurrió después de eso? Todo el pueblo descansó, porque Goliat salía cada cierto tiempo a estarle diciendo cosas a la gente para amedrentarlos y los tenía todos atrincherados. Y salió y se paró un muchachito de 15 años en el nombre del Señor, confiando. ¿Confiando en qué? En lo que el Señor había dicho antes de él. Quédese tranquilo que los cristianos nunca pierden. A veces ganamos, a veces aprendemos, pero nunca perdemos. ¿Por qué? No por nosotros, no por mérito, no porque seamos superdotados, es porque Cristo victorioso está en nuestras vidas. Y Él, bajo su voluntad soberana, hará que cada cosa obre en tu favor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.